Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver una introducción a la factorización. ¿Pero qué es la factorización? Bueno, la factorización, en pocas palabras, es un proceso en el que nosotros podemos reducir una expresión algebraica. Hay diferentes tipos de factorización que veremos en videos un poquito más detalladamente. Aquí simplemente vamos a hacer una pequeña introducción de la factorización. Para empezar este tema de la factorización, primero que nada tenemos que recordar cómo factorizar con números primos. Y se preguntarán, ok, ¿y qué son los números primos? Aquí les puse una definición. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad, es decir, el número 1. Como tal, el número 1 no se considera número primo. Perfecto, ¿a qué se refiere esto entonces? Bueno, supongamos que voy a tomar en cuenta el número 2, que es el siguiente al número 1, ¿de acuerdo? Porque el número 1 no se considera número primo. Entonces vamos a ver, el número 2 yo lo puedo dividir de manera exacta entre el número 1 y entre sí mismo, que es el número 2. Entonces, en este caso, el número 2 sí sería un número primo. Vamos a continuar con el número 3. El número 3 también lo puedo dividir entre el número 1 de manera exacta y entre sí mismo, que es el número 3. No hay otro número que yo pueda dividir y que me dé de manera exacta con el 3. Entonces el 3 también forma parte de los números primos. ¿Qué pasa con el número 4? El número 4 yo lo puedo dividir de manera exacta entre el número 1, entre el número 2 y entre el número 4, que es en sí mismo, perdón. ¿Ok? Pero fíjense bien la definición. Quedamos que los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Es decir, que nada más tienen dos números que los pueden dividir de manera exacta. Como este 4 no se puede dividir nada más entre el número 1 y entre sí mismo, que es el 4, entonces en este caso el número 4 no se consideraría número primo. Y así ustedes pueden continuar con los demás números. Por ejemplo, voy a hacer uno último, que sería el 5. El 5 se puede dividir entre el número 1 y entre el número 5, que es entre sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, este también se puede considerar número primo. No hay otro número que lo divida de manera exacta. Vamos a poner el 6. El 6 yo lo puedo dividir entre el número 1 de manera exacta, entre el número 2, entre el número 3 y entre sí mismo, que es el número 6. Si se fijan, pues tiene más de 3 factores que yo puedo utilizar y entonces por eso mismo yo no lo puedo considerar número primo. Perfecto, entonces bueno, ya viendo esta pequeña pues explicación de los números primos, vamos a continuar. Para hacer de manera más sencilla, les voy a poner los primeros números primos que podemos estar utilizando ahorita aquí en estos ejemplos. Voy a ponerlo con color morado. Entonces, los números primos que tenemos serían el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11, el 13 y yo creo que hasta ahí. Con esos tenemos más que suficientes para los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Y ustedes pueden continuar, ¿ok? Los números primos son infinitos. Nada más tienen que fijarse, recuerden que se dividan nada más entre el número 1 y entre sí mismos. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Estos números primos los voy a poner de manera más pequeña acá en la parte de arriba para que los podamos estar utilizando en los ejemplos. Perfecto, aquí tenemos el ejemplo número 1. Nos pide que factoricemos el número 24, ¿de acuerdo? Vamos entonces a comenzar con esta tablita, ¿de acuerdo? Voy a comenzar con el primer número primo. Aquí recuerden que se los puse en la parte de arriba para más fácil hacer los ejercicios. Entonces, el primer número primo que tenemos es el número 2. Entonces, ese 2 lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo estoy poniendo. Y voy a preguntar, ¿el número 24 tiene mitad exacta? Recuerden, aquí es importante que sea exacta. Y yo digo, sí, sí tiene mitad exacta. La mitad exacta pues sería 12. Ok, entonces continuamos. Vuelvo a tomar este número primo que es el 2 y lo voy a poner ahora aquí en la parte de abajo. Entonces ahora voy a poner aquí 2 y vuelvo a preguntar, ¿verdad? El 12 tiene mitad exacta. Y yo digo, sí, sí tiene mitad exacta, que es el número 6. Entonces, perfectos. Podemos seguir continuando. Volvemos a utilizar este número primo, el primero, que sería el 2, lo vuelvo a poner aquí y vuelvo a preguntar, ¿el 6 tiene mitad exacta? Y sí, sí tiene mitad exacta, que sería el 3. Continuamos.
tomo nuevamente el primer número primo y voy a hacer la misma pregunta. El número 3 tiene mitad exacta. Aquí, si ustedes se fijan, el 3 no tiene mitad exacta porque la mitad del 3 es 1.5. Entonces aquí no me deben de dar decimales. Entonces descarto el número 2. Continúo con el siguiente número primo, que en este caso sería el número 3. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, pero con el número 3. Pregunto, el 3, que es este que está aquí adentro, ¿tiene tercia? Porque estamos utilizando este número primo. ¿Exacta? Y yo digo sí. Tiene tercia exacta, que sería 1. Entonces, aquí ya terminé mi ejercicio, porque cuando ya me está dando aquí el número 1, quiere decir que ya terminamos. Entonces, ya tenemos los factores. Estos son los factores. ¿Qué son los factores? Recordemos que los factores son términos que forman parte en una multiplicación. Es decir, que si yo multiplico aquí en este caso el 2 por el 2 por el 2 por el 3, ¿de acuerdo? Que son estos números que me dieron aquí. Vamos a ver cuánto me da. 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8 y 8 por 3 me da 24. Que si se fijan, pues es el mismo número que yo tenía originalmente para factorizar. Eso es a lo que se refiere este procedimiento. Entonces, ya que tengo los factores, ¿de acuerdo? Voy a reducirlos un poco más. Es decir, el primer número que tengo es el número 2 y yo voy a ver aquí en la parte de arriba cuántas veces tengo el número 2. Si ustedes se fijan, voy a poner con color verde para que se note un poquito más. Tengo 1, 2, 3 veces el 2. Ese 3, de que tengo 3 veces el 2, lo voy a poner aquí arriba como una potencia, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ponerlo con paréntesis porque estamos hablando de factores, que es una multiplicación. Sigue el número 3. Nuevamente checamos aquí cuántas veces tengo el número 3. Si se fijan, nada más lo tenemos una vez. Entonces aquí el 3 lo voy a dejar así, como si fuera potencia 1, porque ya no tengo más números para poder representarlos como una potencia. Entonces, pues ya, aquí yo ya reduje, ya factoricé el número 24. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner que, pues multiplicar 2 al cubo por 3 me da 24. Ustedes lo pueden checar en la calculadora. Entonces aquí yo ya terminé el ejercicio. Serían estos factores. Muy bien. Vamos a continuar con el ejemplo número 2. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo número 2. Ahora tenemos que factorizar el número 100. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo 1. Primer número primo, que nuevamente se los dejo aquí en la parte de arriba, los primeros que nos van a ayudar. Lo pongo aquí en esta parte de la tabla y pregunto, ¿el 100 tiene mitad exacta? Y pues la respuesta es sí, ¿verdad? Tiene mitad exacta, que es 50. Ese 50 lo voy a poner aquí abajo. Continúo nuevamente con el número 2, que es el primer número primo. Pregunto, ¿el 50 tiene mitad exacta? La respuesta es sí. Tiene mitad exacta, que es 25. Continuamos. Nuevamente pongo aquí el 2 y hago la pregunta. ¿El 25 tiene mitad exacta? La respuesta es no. No tiene mitad exacta, porque la mitad de 25 son 12.5. Entonces ya me está dando un decimal. Entonces el 2 ya no me va a servir. Voy a continuar con el siguiente número primo, que sería el número 3. Y aquí pregunto, ¿el 25 tiene tercia exacta? Y la respuesta es no. Entonces tampoco me va a servir ese 3. Continúo con el siguiente número primo, que sería el número 5. Entonces aquí empiezo, número 5. ¿El 25 tiene quinta exacta? La respuesta es sí. ¿Cuánto es? Pues es 5. Ese 5 lo pongo aquí. Perfecto. Aquí vamos a nuevamente preguntar con el número 5, ¿de acuerdo? Se preguntarán, ¿y por qué ya no con el 2 y con el 3? Porque ya cuando llegamos a este número 5, ya no es necesario seguir preguntando por los números primos anteriores, porque la respuesta va a ser negativa. No va a tener ni mitad ni tercia exacta, ¿de acuerdo? Entonces ya no es necesario retroceder. Simplemente comenzamos con el mismo número anterior y de ahí partimos, ¿ok? Entonces, bueno, el número 5 lo voy a poner aquí. Y voy a preguntar, ¿el 5 tiene quinta exacta? La respuesta es sí. ¿Cuánto es? Pues es 1. Ya cuando tenemos este 1 aquí, quiere decir que ya terminamos. En este caso, estos son los factores que nos dieron.
Factores, recuerden que son los términos en una multiplicación. Quiere decir que si yo multiplico todos estos, pues me tiene que dar como resultado el número 100. Perfecto, entonces aquí los voy a poner que es 2 por 2 por 5 por 5. Y eso va a ser igual a 100. Ustedes pueden hacer la multiplicación, 2 por 2 me daría 4, 4 por 5 me daría 20 y 20 por 5 pues me daría 100. Entonces ahora ya lo único que nos falta hacer es, recuerden, ponerlo en forma de potencias. El primer número que yo tengo aquí pues es el número 2. Recuerden, checamos cuántas veces se repite el número 2 aquí. En este caso nada más es dos veces. Como nada más se repite 2 veces, entonces la potencia que voy a poner arriba de este número 2 sería 2. Pongo paréntesis y abro otro. El número que sigue es el número 5. ¿Cuántas veces se repite el número 5 aquí en la parte de arriba? Pues nada más 2. Entonces, pues como potencia yo voy a poner 2. Cierro paréntesis y pues yo pongo que todo esto es igual a 100. Es decir, que 2 al cuadrado por 5 al cuadrado pues me da 100. Y esta es la manera en que ya factorizamos con números primos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les decía, los tipos más comunes de factorización son los siguientes: por factor común, por diferencia de cuadrados, por trinomio cuadrado perfecto, y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Hay más, nada más que en mi caso me voy a enfocar nada más a estos 4, de los cuales haré un video exclusivo de cada uno para que este video no se haga tan largo. Así que bueno, sería todo por el video de hoy. Espero que hayan comprendido el tema de factorización, que es como una introducción, ¿de acuerdo? Y pues nos vemos. Que estén bien.